podríamos tener todos los elementos para sacar el promedio del semestre. Eh, ya comentamos el modelo de oferta y demanda, ya empezamos a verlo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Algo que haya quedado pendiente del modelo. ¿Hasta dónde nos quedamos del modelo? Voy a compartir mi pantalla. Llegamos a la gráfica. Sí. Sí, Sí. De eso, ¿alguna duda? Todo quedó claro. todo claro, profesor. De eso es la actividad, ¿eh? Entonces, ¿llegamos a la visión macro? ¿O solo nos quedamos en lo de micro? Empezamos a hablar de inflación, de PIB. Sí, profe. Sí, en macro. ¿Estamos ya en macro? Sí, me parece que sí. Ok, va. Entonces tenemos que ya estamos en lo macro. Tenemos de este lado la inflación, de este lado la cantidad. Tengo una curva de demanda agregada, porque estamos ya en macro. Y tengo una curva de oferta. Tengo acá PIB de equilibrio y de este lado tengo inflación de equilibrio. Ahora, si antes de entrar a analizar esta perspectiva esta perspectiva macro del modelo de oferta y demanda, es decir, ¿qué tan importante es este modelo? Aquí voy a decir, bueno, ¿y por qué lo vemos? Que es importante. ¿Cuál es su importancia? No sé si ustedes han revisado recientemente, pero tenemos broncas de PIB. ¿No? O sea, el PIB no está creciendo. Y ahora hay broncas de inflación. De ahí la importancia de conocer un instrumento para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y no solo es a nivel nacional, es a nivel internacional. ¿Qué han leído con respecto a esta noticia, a esta variable? ¿Qué noticias han escuchado sobre el PIB? ¿Y qué noticias han escuchado sobre la inflación? ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes de entrar de lleno ya al movimiento de las curvas. Pues decían que había una inflación del 7% y que se había doblado, ¿no? O sea, que se esperaba del 3 o 4% y que ahora es del 7%. Exacto, la mayoría, la última semana, los titulares de los periódicos está sobre inflación. Hay una inflación, como dice la compañía, del 7%. Es mucha la inflación. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué han escuchado del PIB? ¿Qué hay del PIB? ¿Qué dijimos que era el PIB? Ahí los que presentaron el examen, nunca definimos el PIB como una suma de tal. ¿Qué es el PIB? ¿Qué dijimos que era el PIB? ¿Qué refleja el PIB? Dijimos que representaba la riqueza de un país. Exacto, es una variable que representa la riqueza de un país. ¿Qué tan grande, qué tan bien o qué tan mal va un país? Dime qué tan grande es el PIB. ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué noticias han escuchado o han leído de esta variable? ¿Va bien? ¿Va mal? No datos, sino qué han escuchado. Ahorita no importa el dato. Pues no he escuchado como tal, pero de la tarea que nos dejó, bueno, de la actividad que nos dejó, pues está en decaimiento, o sea, no se ve que crezca. Va mal, exacto, va mal. Y o sea, vamos a ponerle aquí menos, ¿no? No importa ahorita el dato, pero va mal. Y no es de este año, sino desde el anterior.
porque estamos en medio de una pandemia. No es por justificar al gobierno, pero estas dos variables en la mayoría de los países tienen más o menos los mismos comportamientos. Si uno ve los datos de Estados Unidos o de algún país en Europa, de Canadá, el PIB está hacia abajo o no está creciendo lo suficiente o no ha recuperado, el punto es, no ha recuperado la dinámica que presentaba antes de la pandemia. Y la inflación está creciendo. La inflación ahora eh, es un problema internacional y se espera que esto siga subiendo, ¿no? Aquí el análisis nos lleva a decir, bueno, ¿y por qué nos pega tanto ese crecimiento de los precios? ¿Por qué creen que tenemos por qué se dobló tan rápido, como decía la compañera, esta variable? De todo lo que hemos comentado. Decir, bueno, ¿y por qué fue tan rápido ese crecimiento de los precios? Sí, es cierto que estamos en diciembre, ¿no? Se puede decir, bueno, pues es que los precios suben en diciembre. Es normal. Las personas quieren tratar de ganar algo, ¿no? No venden durante todo el año, pues ahí se aprovechan. Pero, ¿por qué tan rápido? ¿Qué está subiendo? ¿El qué y por qué? Aquí es importante el qué y el por qué. ¿Qué está subiendo? ¿Quién ha ido al súper? ¿Quién ha ido al mercado? ¿Qué está subiendo? ¿Serían los precios? ¿Suben los precios? Sí, ya, no sé, que la inflación en los precios, pero ¿qué productos están subiendo? Los de la canasta básica. Se cortó su audio. ¿Qué está subiendo? Los de la canasta básica. ¿Pero cuáles? En específico hay algunos que están subiendo. El jitomate. Ya el huevo. Ujú, Aceite. ujú. Son productos que tienen que ver con el sector agrícola, ¿no? Son los que están subiendo. Maíz, frijol. Muchos de ellos son la base de la alimentación mexicana. ¿Y por qué están subiendo estos alimentos? ¿Por qué está pegando tanto? Porque está incrementando la demanda y pues en realidad hay poca oferta, ¿no? Por el clima y por esto que decíamos la En clase algunos, pasada de que por ejemplo, en algunos sí. En el jitomate ahí se aplica ese análisis, donde decir, bueno, en la mayoría de los productos, o muchos productos, muchos guisados, muchos alimentos preparados que se hacen en las fechas decembrinas, utilizan como base el jitomate, se demanda mucho y hay poco, entonces ahí sí, bueno, tiende a subir el precio del jitomate. De hecho, no sé si ahí por sus casas en cuánto esté, pero el precio del jitomate llega a estar ahora normal, abajo de los 20 pesos, normal. 15, ya muy barato 10, que esté ahí un poco mayugado. Hoy un kilo de jitomate anda como 40 pesos, un kilo, por esto mismo que estamos comentando. Pero ese es un factor normal, o sea, es lo que sucede en diciembre. En los otros, ¿qué? ¿Por qué por qué sube? ¿Por qué ahora se está hablando de que va a subir la tortilla a raíz de que está subiendo el maíz? Por ejemplo, poniendo otro caso. O sea, el del jitomate sí tiende ahora a subir, pero después ya cuando pasa la temporada baja, va a tender a bajar. ¿Qué característica tiene México? ¿Por qué es que nos pega tan rápido esto de los precios? Respecto al sector agrícola, la mayoría es de temporal. Ajá. Y bueno, pues eso depende también de la temporada, ¿no? Por eso tiene sus temporadas de alza y baja de precios.
de temporal y yo diría es de autoconsumo. Entonces, la demanda, regresando al maíz, la producción local no alcanza a satisfacer la demanda, entonces por lo tanto lo tienes que comprar afuera. México, de hecho, compra maíz desde por ahí de 1970. La mayoría del maíz que se utiliza en el país no es nacional, viene de afuera. Entonces, y esto sucede con muchos bienes. Muchos de los bienes ya no se producen en México, entonces en las épocas de crisis como hoy, no solo compras el bien, no solo adquieres ese bien, sino que también traes la inflación. Porque si está subiendo en el mundo el precio de ese bien, pues es obvio que tú vas a absorber ese incremento en el precio. Es lo que está sucediendo acá. ¿En dónde no está pegando tanto este problema? Pues en países que son o que tienden a ser soberanos en la producción de alimentos. Antes de que empezara todo esto de la crisis o en medio de la pandemia, hubo un plan para incentivar la producción de alimentos en China. Es decir, bueno, ellos ya habían visto que esto podía suceder, entonces el gobierno implementó algunas acciones para controlar este incremento de los precios. Es decir, bueno, pues sí, a lo mejor inicialmente es atractivo comprar el producto allá afuera, pero con el tiempo y en épocas de crisis es más obvio que comprar bienes como el maíz que son para México, que para México son productos básicos en la alimentación de los ciudadanos, eh, impacta muy fuerte. No sé también si alguien ahí por su casa ya subió el precio del pan, lo mismo, o sea, suben los insumos, sube el producto final. Este, ¿Qué otro bien ha subido? Profe, perdón que lo interrumpa. Me dice mi compañera que está en sala de espera, que se la deje ingresar. Por favor. No, yo di acceso hasta los 10 minutos, compañero. Ah, es que sí estaba en la clase, solo que se le fue el internet. Ya, Era García Rodríguez. no recuerdo. No tengo a nadie. Ok, déjele, digo, gracias. ¿Qué otro producto? Mi papá me dijo que también se dio cuenta que subieron los rastrillos que ocupa. Ujú. De hecho, muchos de los productos que no solo del sector, o sea, el básico es alimentos, pero también ya muchos productos de otro uso han subido. Eh, Antes, no sé si llegué a comentar esto, antes cuando empezaba esta competencia entre Grupo Walmart y todos los demás, uno iba al centro comercial y ponían un carrito de los que utilizo, ¿no? Un carrito de supermercado. Entonces, en ese carrito ponían la despensa de una familia, ¿no? Cerca de los 1,000 pesos. Entonces, comparaban los mismos productos en estas dos tiendas, Walmart, no sé, contra Comercial Mexicana, ¿no? Entonces decían, no, es que si tú compras esos artículos aquí, es más barato que en Walmart. Y conforme fue pasando el tiempo, ese carrito, en lugar de hacerse más grande con productos, se hizo más pequeño. Y fueron sustituyendo bienes. Entonces, la última vez que yo presté atención de ese carrito sigue estando ahí, ¿no? Eso es un factor como de publicidad. No sé si las personas presten atención.
pero en ese carrito ya no había comida, ya no había un cereal o galletas o lo que vas a comprar al centro comercial. Había un buen de cosas que no entran dentro de la despensa básica de alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que había alcohol, o sea, ahí estaba una botella de tequila y había una llanta. Es decir, pues sí, hay personas que compran eso, pero prioritariamente tú vas al súper pues, a comprar comida, ¿no? Eh, hasta en esas cosas uno se da cuenta que de un tiempo para acá la adquisición de bienes se ha complicado muchísimo, ¿no? Eh, el problema no es que suban los precios, ese no es el problema. El problema es que se ajusten los precios y que no suba el salario. Ese es el problema, porque decir, bueno, pues si yo tengo un salario lo suficientemente alto, me alcanza para comprar, puedo seguir comprando los mismos bienes que acostumbro, pero si suben los precios y no sube mi salario, entonces ya no me alcanza. Tengo que realizar una sustitución o dejar de consumir los mismos bienes. Ese es el problema, ese es el detalle y esto se, se ha generalizado y se ha visto más en países como México y en América Latina, y es todavía más visible en la época de la pandemia. Entonces, esa es la importancia del modelo, en tratar de entender qué es lo que está sucediendo hoy, ¿no? O sea, desgraciadamente esto que estamos analizando en términos teóricos es lo que está sucediendo. Esa es nuestra realidad, es nuestro contexto. Entonces, vamos a suponer, bajo esta perspectiva macro, que hay voy a poner el gráfico. Otra vez acá tengo inflación, tengo el PIB, tengo la demanda agregada, tengo la oferta agregada. Estamos ahí en equilibrio. Tengo un nivel de PIB de equilibrio. Y de este lado tengo inflación de equilibrio. ¿Estamos? Y vamos a suponer, aquí vamos a hacer un movimiento inicial. Vamos a suponer que se mueve la oferta, que hay un aumento de la oferta agregada. Algo sucede que hay un incremento de la oferta agregada. ¿Qué vamos a suponer? Que ahí el gobierno, o sea, que ese movimiento inicial lo da el gobierno. Es decir, va a incentivar, va a generar un incentivo. ¿Han escuchado eso de que las personas se mueven a través de incentivos? Es esto que estamos utilizando. Sí, la verdad es que es una mala forma de hacer las cosas, pero muchas personas sí reaccionan a eso. Como cuando ahora que se reúnen las familias, ¿no? Oye, sobrinito, tráeme unas papas, ¿no? Y te disparo otras. O sea, ahí el incentivo es que vaya a la tienda y que te traiga las papas, ¿no? Entonces tú le vas a comprar otras papas. Es más o menos lo mismo. El gobierno da un incentivo y la oferta, y detrás de la oferta están los empresarios, responden. Se mueven a través de incentivos. Y ellos van a aumentar su oferta. De hecho, de otra forma van a aumentar su producción. ¿Cómo se ve esto reflejado en el gráfico? ¿Quién se va a mover? ¿La demanda, la curva de demanda o la curva de oferta? La de demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque al generarnos, pues así como dicen, un incentivo, vamos a consumir más en lugar de menos. Uh-huh. Pero ese incentivo lo está dando el gobierno, y el único que está de este movimiento inicial
el único que se va a mover va a ser la oferta. ¿Por qué mover la demanda? Repito otra vez. Tengo un movimiento inicial. El gobierno ofrece un incentivo para que los empresarios aumenten su producción. Se va a mover la oferta. ¿Vamos? Aumenta la oferta. Vamos a ponerle un ejemplo así concreto. El gobierno, como lo que sucedió con Donald Trump, dijo, mira, yo te voy a, si tú te quedas aquí, si no te vas a otro país, te voy a dar una política de no pago de impuestos. ¿Para qué generó esa política Donald Trump de no pago de impuestos? Para que las empresas se quedaran ahí y entonces la lógica era, no me pagues esos impuestos, pero sí aumenta la inversión, genera empleos, pero aquí en Estados Unidos, bajo esta lógica que tenía él, ¿no? De que aquí, solo en Estados Unidos. El incentivo solo se lo está dando a la oferta, solo se lo está dando a los empresarios, no a la demanda, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Va. ¿Quién se mueve? ¿Oferta o demanda? Oferta. Oferta, exacto. Se mueve hacia abajo o hacia la derecha. Se mueve así. Oferta agregada prima. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que este movimiento solo afecta a la oferta. ¿Ok? Se mueve hacia abajo, aquí está el incremento, de aquí a acá es el incremento. Pero yo ya no estoy en este punto de equilibrio A. Ya este no es el punto de equilibrio. Se mueve hacia acá abajo, donde se intersectan nuevamente las curvas. Entonces veo que hay un incremento en quién. ¿Qué le sucede al PIB? En el PIB. Hay un incremento en el PIB. ¿Y qué le pasa a los precios? ¿Qué le pasa a los precios? Disminuye, ¿no? Caen los precios, exacto. Una caída generalizada de precios se conoce como deflación. ¿Ok? Y aquí la pregunta ¿es bueno o es malo? Pues es bueno porque el PIB a fin de cuentas refleja la riqueza del país y los precios bajaron, ¿no? Ok, parece bueno. Es bueno, ahí, si solo se hubiese movido el PIB, bien, pero cayeron los precios. ¿Será bueno que caigan los precios? ¿Cuál será la lógica? Sin miedo. Que los precios se mantengan y aumente el PIB. Esa podría ser una perspectiva. No, porque no se están manteniendo, están disminuyendo. ¿Será bueno que caigan los precios? ¿Podría ser que bajaran los salarios debido a la baja de los precios? No, porque no estamos metiendo salarios, solo hay precios, y cantidad. Cantidad macro es PIB. ¿Será bueno que bajen los precios? O sea, la consecuencia de que aumente la oferta es, aumenta el PIB, disminuye los precios, es una deflación. La pregunta ¿es bueno o es malo? Si solo se hubiera afectado al PIB positivamente, es muy claro, es bueno. Pero se movieron los precios y hacia abajo. ¿Será bueno eso? Pues yo digo que no, porque habría como, es que no sé si llamarlo sobreproducción. Explique su idea, por ejemplo. Es que no sé cómo explicarla. ¿Por qué sobreproducción?
porque pues el consumidor ya no estaría, valga la redundancia, consumiendo. eh, mm, ay, no sé cómo explicar. Ok, Déjeme. va por ahí, pero es al revés. ¿Qué sucede? ¿Por qué las empresas Ah, no, bajarían los precios? Va para por que ahí, pero haya es al más revés. consumidor. Espérame. Bueno, para que haya más No, consumo. no. Va por ahí, pero es al revés. Por qué las personas bajarían los precios? O porque no se está vendiendo algo. Exacto, porque no se está vendiendo. Esa es la idea. No es para que compren más, sino porque ahí lo estamos viendo del lado de la demanda, pero no se está moviendo la demanda, se está moviendo la oferta. Entonces, que las empresas bajen los precios refleja que no están vendiendo. ¿Estamos? Entonces, uno pensaría en el sentido común, me diría que, es que es bueno porque están bajando los precios. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué están bajando los precios? No es bueno, porque es reflejo de que la economía va mal. ¿Estamos? Es algo como lo que está sucediendo ahora. No sé si se dieron cuenta ahora de esto del buen fin. No sé, alguien ha prestado atención sobre esto del buen fin. Y ya lleva, creo que este es como el 9º año de esta campaña. ¿Por qué surgió esa campaña? Porque las empresas no venden. Y entonces muchas personas reciben su aguinaldo en la segunda quincena de noviembre, la última de noviembre. Y entonces quieren aprovechar que muchas personas ya tienen dinero y absorberlo. En muchos casos no hay ofertas, no hay ofertas. En otros sí, muy particulares sí dice, no, sabes que esa oferta, sí es una oferta, no está muy barato esa pantalla. Pero esta campaña del Buen Fin no es otra cosa más que el reflejo de que las empresas no están vendiendo. ¿Estamos? Pues llevamos casi 10 años con esta campaña de decir de que, sí, las ofertas, sí. ¿Y cuál es el mensaje que manda esta campaña? ¿Qué es lo que nos dice entre líneas esta campaña? Compremos lo que no se Compra. pudo vender. Cómprame. Así como esa película de Compradicta, creo que se llamaba, ¿no? Loca por las compras, no sé si alguien la ha visto. La protagonista va pasando por los aparadores y pasa un chico bien guapo y ni le presta atención, sino más bien a los aparadores. Y en su alucin, ella ve que le hablan, le dice, no, compra, mira, está bien bonita la prenda, cómprame. Es lo mismo que es la señal que nos está mandando esta campaña, pero refleja al final que no están vendiendo las empresas. ¿Estamos? Entonces, repito, el sentido común diría, es bueno que bajen los precios, pero en un análisis de oferta-demanda sería, están bajando los precios porque las empresas no están vendiendo. ¿Estamos? Y esto es un síntoma, inicialmente parecería que aumentará el PIB, pero esto es un síntoma de que la economía se va a enfermar. Esa enfermedad se llama recesión. ¿Estamos? Cuando nos enfermamos, tenemos síntomas. Es decir, el cuerpo me está avisando que me voy a enfermar. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nos vamos a enfermar? Pensamos que sí sea gripa y no sea COVID. ¿Qué nos sucede? ¿Cómo nos avisa el cuerpo que nos vamos a enfermar? A través de síntomas. ¿Ok? ¿Qué síntomas? Pues depende de la enfermedad. Gripe. Cuerpo cortado. Dolor de cabeza. Empiezo a sentir el cuerpo muy cansado. Me empieza a escurrir la nariz. ¿Qué otra cosa dijeron? La garganta. Dolor de cabeza, exacto, dolor de cabeza. En algunos casos hasta fiebre, ¿no? Si es algunas veces infección, se confunde. En verano, no sé si a ustedes les tocó, hubo una ola de infección en la garganta y que los síntomas son súper similares al COVID, ¿no? ¿A alguien le tocó? ¿A algún familiar le tocó? Sí. Yo supe de 2 casos, 2 amigas.
Una sí se fue, o sea, tan paranoica que sí se fue a hacer la prueba y salió que no. Y la otra lo dejó, no, pues se le dio una superinfección, ya, y es que la bronca de la infección es que pues no sale con remedios caseros. Necesariamente tienes que estar ahí con, ¿cómo se llama? Con antibiótico para que corte ahí el bicho. Eh, hay síntomas, tenemos síntomas que nos avisan que nos vamos a enfermar. En el caso de la economía, hay un síntoma. Cuando los precios están bajando, es, cuando hay una deflación en una economía, tenemos que, es el síntoma de que la economía se va a enfermar y va a entrar en una recesión, es decir, una contracción económica. Va a caer la actividad económica, ¿no? Se está enfriando, utilizan el término, se está enfriando la actividad económica, ¿ok? Esto sucedió, tenemos al menos dos casos que son crisis muy similares. La de pandemia no, porque tiene otras características. De hecho, está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Están aumentando los precios. Pero las crisis normales, que de origen son económicas, es la de 1929 y la de 2008-2009. Previo a esta crisis, los precios cayeron y después entramos en recesión. ¿Estamos? En el 29 sucedió la gran recesión, perdón, la gran depresión, y en la crisis de 2008-2009, la gran recesión también. Periodos previos hubo una caída de precios. ¿Estamos? 2008 porque fue el epicentro de Estados Unidos, 2009 fue cuando llegó acá a México. Un comentario que se relaciona, muchos critican yo no la defiendo ni defiendo al gobierno, pero me parece que la discusión en la agenda pública sobre no sé si se enteraron de que propusieron quitaron a alguien que iba a Banco Central, a Banco de México, y pusieron una señora que según no tenía experiencia. No, es que no es un cuadro formado, quién sabe qué, ¿no? Entonces, bueno, yo me pregunté, yo no la conozco, ni la defiendo, pero digo, si Cáncer, ese gordito que estaba hace tiempo en Hacienda, era un cuadro, para la mayoría de las personas era un cuadro formado y que sí tenía conocimiento de la política monetaria en México, en 2009 hizo una declaración, a mí me parece, minimizando las consecuencias de la crisis. Le preguntan, oye, es que en Estados Unidos ya hay crisis, está la crisis, ¿cómo va a enfrentar México esto? Entonces él responde, dice, no, es que para México va a ser un catarrito. Y la actividad económica en México cayó 7%. Ese fue nuestro catarrito. 7%. Y entonces yo me pregunto, digo, bueno, pues él era un cuadro y minimizó o sea, es un cuadro que dicen las personas que sabe y minimizó la crisis. ¿Por qué no darle un voto de confianza a alguien que quizá no tenga la experiencia que Cáncer en política monetaria? Pero muchas veces no se necesita eso, o va aprendiendo sobre la marcha. Regreso al origen de nuestro Banco Central. No lo hizo un economista, desgraciadamente, o más bien, ningún economista tuvo una visión como este cuate. Quien tuvo la idea de institucionalizar el Banco Central en México fue un ingeniero de apellido J. Pani. Entonces, me parece que en cuestiones de política económica, los economistas ahí hemos fallado, y quien ha tenido más sentido común para el manejo de la política económica, pues son otras personas que muchas veces pues no tienen la experiencia en términos teóricos, pero sí en la práctica, ¿no? Dudas de hasta aquí, de esto que estamos comentando. De esto es la actividad, compañeros. Adelante. Dígame. ¿No? Yo sí, profe. Adelante. ¿Podría definir otra vez la inflación y la deflación? Inflación es un aumento generalizado de precios. Inflación es un aumento generalizado de precios. Y deflación es una caída generalizada de precios.
O sea, uno va para arriba y el otro va para abajo. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Y la deflación entonces es la consecuencia de cuando se mueve la oferta agregada, ¿verdad? Bajan los precios, incrementa el PIB. Sí, o sea, así en concreto es el gobierno modifica su política, mueve la oferta, esto hace que aumente el PIB, pero también que caigan los precios, pero esta caída de los precios es un síntoma de que la economía se va a enfermar, de una recesión. ¿Ok? Digamos, ese es como el resumen de todo lo que estamos comentando aquí. Y esta recesión, si lo vislumbra el gobierno, necesita activar mecanismos para controlarla, ¿no? Es decir, activar la política fiscal, decir, bueno, ¿qué necesitamos para hacer suave esta caída? O sea, recesión es un sinónimo de crisis. O sea, vamos a entrar en una crisis. Entonces, los gobiernos tienen equipos de investigación y que se dedican a esto, ¿no? O sea, su chamba es eso, el ver cómo anda la economía. Entonces, esa investigación o el saber datos a donde tú vayas, ya sea en el gobierno o en las empresas o en las escuelas, tener información te da la posibilidad de tomar decisiones. Si el gobierno se da cuenta que la economía va mal, pues necesita realizar acciones, ¿no? Activar ahí sus instrumentos de política económica, ¿no? Como ya lo habíamos comentado. Sí, quizá a lo mejor política fiscal, política monetaria, quizá a lo mejor si hay implicaciones del sector externo, política comercial. ¿Cómo se moverían esos instrumentos? Pues el gobierno tendría que aumentar su gasto. O sea, ahí no hay una, ¿cómo me decía una amiga? No hay un hilo negro. Para que las economías crezcan, para que el PIB crezca, para que esa riqueza crezca, necesitamos que los gobiernos inviertan, ya sea privada o pública, pero necesitamos inversión. Si alguien ha leído las últimas semanas lo que está sucediendo en Estados Unidos, hay un megaplan, Biden creó un megaplan de infraestructura. ¿Cuál es la idea de esto? Generar inversión para que aumente el crecimiento de ese país. O sea, su equipo de asesores económicos sabe, ¿estamos? Lo mismo debería haber acá en México, decir, bueno, necesitamos un plan de inversión. Pero acá sí se está invirtiendo, pero es muy focalizado. O sea, se está invirtiendo en un tren o en una refinería, en un aeropuerto, pero que no tiene una lógica, ¿no? O sea, no es un megaproyecto como el de Estados Unidos. Son proyectos aislados. Entonces ahí tú, por el lado de la política fiscal, debes de aumentar la inversión. Por el lado de la política monetaria, tienes que bajar la tasa de interés. Como lo que está sucediendo en Estados Unidos, está muy baja. Y en México sucede todo lo contrario, la quieren subir. ¿Estamos? Y por el lado de la política comercial tienes que mantener un tipo de cambio estable. ¿Estamos? Tiene que estar ahí estable. Para que no afecte la relación comercial, es decir, para que no modifique bruscamente las exportaciones y las importaciones. ¿Ok? Entonces, tú tienes que ahí mover tus instrumentos para tratar de hacer suave la crisis. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Algo más de esto? Profesor, mencionó algo es que, bueno, ahorita yo lo escuché un poquito cortado, entonces no le agarré bien como el hilo sobre la política comercial tiene que bajar. Tiene que ver, la política comercial tiene que ver con el tipo de cambio. Entonces, estamos comentando de que el gobierno, si se da cuenta que hay una recesión, puede utilizar sus instrumentos. Nosotros comentamos al inicio del semestre que el gobierno tiene 3 instrumentos. Tiene la política fiscal, que es el manejo de los impuestos y del gasto de gobierno. Tiene la política monetaria, que es el manejo de la tasa de interés. Y tiene la política comercial, que a grosso modo es el manejo del tipo de cambio. En esto último yo decía, el gobierno tiene que mantener una política de tipo de cambio, mantener el tipo de cambio estable para que no haya movimientos bruscos hacia exportaciones e importaciones. Eso es lo que estaba comentando. Muchas gracias. Y una segunda duda. Ajá. ¿Qué dijo que significaba el simbolito que es como pi? Pi en macro es inflación. Inflación, gracias. Es inflación. ¿Algo más?
Profesor, entonces dijo que si la oferta agregada aumentaba, el PIB se va a ver aumentado también y va a existir una deflación. Ok, gracias. ¿A usted? ¿Algo más? ¿No? Bueno. Yo Si sí no tengo hay- una pregunta, pero Adelante. con respecto al examen, ¿qué tan extenso debe de ser la respuesta a la pregunta del examen? Concreto, así. De hecho, es un ejercicio como este. El examen ya está en el blog, pueden revisarlo. Yo cortaría aquí, se entrega hasta la 1. Por favor, vayan revisándolo. Las condiciones de entrega son exactamente las mismas. Y concreto, o sea, así como lo hemos manejado. No es choro, no es choro. Es concreto esto. ¿Estamos? Ok, profesor, gracias. Profesor, ¿la gráfica la tenemos que hacer a computadora? No, puede ser a mano. Ah, ok, gracias. Sí, puede ser a mano. Nada más que sí, el archivo final les pido que sea como lo hemos venido manejando, que sea en PDF y con las condiciones de envío. Número de lista, su apellido y nombre de la materia. ¿Estamos? Profesor, Sí, profe. ¿cuándo nos daría calificación? Yo lo estaría mandando antes de esta semana. Yo creo que si lo envían hoy, mañana temprano. Me comprometo a mandarlas mañana temprano. ¿Va? Ok, ¿y cómo nos ve? ¿Sí vamos más o menos bien? Sí, no, pues les estoy regalando el segundo parcial. Es mi regalo de Navidad. No está complicado. Muchas gracias. Solo no lo echen al saco roto. Es esto mismo que estamos comentando. No hay más. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Sí, gracias. Revísenlo y me lo Gracias, mandan, por profesor. favor. Órale, buen día. Gracias. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego.